Viviendo la Palabra, un espacio de formación y reflexión para tu vida. Conduce César Peña, profesional en ciencias bíblicas. Deja que Dios hable a tu corazón. Viviendo la Palabra. Ya estoy aquí en este espacio preparado para ti, para que compartas, para que descubras, para que tú encuentres esa respuesta que estás buscando para tu vida. Esa respuesta que probablemente no la encuentras en ningún lado y tú quieres saber qué hacer con esa situación, qué hacer con esa dificultad quizá que estás viviendo hoy. Te doy la bienvenida, mi nombre es César Peña y estamos aquí en Viviendo la Palabra. Hoy vamos a hablar de algo que nos pasa a todos, que nos sucede a todos. Hoy vamos a hablar de la tentación. Tentación. ¿Realmente tienes tentación en tu vida? ¿Has tenido tentación en tu vida? ¿Estás teniendo? O quizá te estás buscando una tentación sin necesidad. Hoy vamos a hablar de la tentación. La gente normalmente dice, sí, la tentación es mala, es terrible, es tremendamente dañina. Mira, si queremos ser exactos, la tentación para ti podría ser una oportunidad. ¿Sí? Podría ser una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Para saber cómo te vas a comportar. Si te comportas como hijo de Dios o no te comportas como hijo de Dios. Bueno, digo hijo haciendo un genérico. Hijo, hija de Dios. No nos vamos a poner a discutir en eso. A ver si te comportas como hijo o como hija de Dios. Pero la pregunta para cada uno de nosotros y la pregunta para ti de manera especial, tú que me estás escuchando en este momento, es si realmente te consideras hijo, hija de Dios. Porque a veces nos consideramos pues seguidores de Dios, a veces nos consideramos pues, no sé, fans de Dios, a veces nos consideramos, bueno, allegados de Dios, pero en pocas ocasiones nosotros nos consideramos hijos de Dios. ¿Tú te estás considerando una hija de Dios? Sí, tú, en este momento. Tú que me escuchas en este preciso momento. ¿Te consideras hijo de Dios? ¿Te consideras hija de Dios? ¿O cómo te estás considerando? ¿Te estás considerando una persona, no sé, que conoce de Dios nada más? ¿O que ha leído de Dios? ¿O que le hablaron de Dios en algún momento de su vida, en algún momento de su historia? ¿Tú cómo te consideras? Yo, particularmente, mi nombre es César Peña, tengo algunos estudios, algunos cuantos, tengo un par de pregrados, algunos posgrados, pero eso no sirve de nada si yo como creyente no me considero hijo de Dios. Yo soy César Peña y soy hijo de Dios. Lo demás es adorno. Entonces no vale lo demás, entonces no estudio. No estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que lo demás es adorno, que lo demás se puede conseguir por ahí, que lo demás, pues, puede funcionar por ahí, pero lo que realmente importa es que tú y yo nos consideremos hijos de Dios y por consiguiente nos comportemos como tal. Nos comportemos como tal. Un hijo de alguien importante, pues se comporta como tal. Sí, algunos se comportan mal. Algunos terminan diciendo, ¿usted no sabe quién es mi papá? ¿O usted no sabe quién soy yo? Algunos se comportan mal. Sí, tú puedes decir eso, pero para bien. Usted no sabe quién es mi papá es Dios. Y por eso me comporto bien, y por eso me va a ir bien en la vida, y por eso voy a actuar de tal manera. Entonces, en primer lugar, tú tienes que tener claro quién eres. Si tú no tienes claro quién eres, si tú no tienes claro que eres hijo de Dios, frente a una tentación, te voy a ser muy sincero, frente a una tentación vas a caer fácilmente. Por más ganas que tengas de salir adelante, por más ganas que tengas de avanzar en la vida, vas a caer fácilmente. Si hoy tú no te consideras hijo de Dios, si hoy tú no te consideras hija de Dios, viene una tentación y tú terminas cayendo. Y tú terminas rendido a sus pies.
primera cosita que debemos tener claro. Para no caer en tentación, tengo que tener claro quién es. Tengo que tener claro quién soy. Bueno, ¿y quién es? ¿Quién es mi papá, no? ¿Quién es Dios? Mi papá es Dios. Tengo que tener claro quién soy. Y en este contexto espiritual en el que estamos hablando, en este contexto bíblico en el que estamos hablando, tú debes tener claro que tú eres un hijo, que tú eres una hija de Dios. Primera cosa. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Crees tú que eres hijo de Dios? ¿Crees tú que eres hija de Dios? Esa es la primera pregunta. ¿Estás convencido? No sé. ¿Y por qué no estás convencido? Porque sencillamente yo no merezco el amor de Dios. Porque probablemente he pecado tanto y creo que no valgo nada frente a Dios. Puedes tener muchas alternativas, muchos supuestos, muchos argumentos para creer que no eres hija de Dios, pero hoy te quiero recordar, sí, a ti que me estás escuchando, tú que estás ahí, en este momento, te quiero recordar que tú eres un hijo, una hija de Dios y tu valor es ese. Tu valor es ese, no importa las circunstancias que hayas vivido, no importa la historia que hayas tenido, las equivocaciones que hayas cometido. Si hoy estás escuchando eso, es porque tu vida va a cambiar. Tú eres un hijo, tú eres una hija de Dios. Eso eres tú. Y partiendo de esa premisa, tienes que saber afrontar las tentaciones. Partiendo de esa premisa, que eres hijo de Dios, que eres hija de Dios. Luego, pues vienen las tentaciones. Entonces, primero, debes estar convencido, debes estar convencida que eres hijo de Dios, que eres una hija de Dios. ¿Listo? Primera cosa. ¿Y las tentaciones dónde van? ¿Qué son? Te decía una oportunidad para comportarte como hijo de Dios o comportarte, no sé, lo opuesto a ser hijo de Dios. Pues tú verás qué título le pones. Vamos a acercarnos hoy al Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. Mateo 4 del 1 al 11. Es un texto que normalmente se lee en Semana Santa, en Cuaresma, bueno, más que en Semana Santa, en Cuaresma. Es un texto que a menudo se toma por esas fechas, pero hoy quisiera que tú escucharas este texto y recordaras, pues, lo importante que es para tu vida. Mateo 4, versículos del 1 al 11. Escuchemos la palabra de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. Y acercándose el tentador le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió: Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le lleva consigo a la ciudad santa, le pone sobre el alero del templo y le dice: Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará, y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le dijo: También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo le lleva consigo el diablo a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y le dice: Todo esto te daré si postrándote me adoras. Le dice entonces Jesús: Apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Entonces el diablo le deja, y he aquí que se acercaron unos ángeles y le servían. Un texto maravilloso, un texto hermoso, un texto que nos recuerda que si a Jesús lo tentaron, ¿qué podemos esperar nosotros? Hoy vamos a hablar de las 3 tentaciones que aparecen aquí explícitamente. Algunos autores, algunos estudios plantean una 4ª tentación implícita, no explícita, sino implícita,
disimulada, metida por ahí, que conduce todo esto, pero vamos a ver si al final la tocamos. Listo. Las tentaciones explícitas son 3: comer, poder y riquezas. Es decir, comida, poder y riquezas. Y si lo traducimos de manera más puntual, la comida para la cultura judía y para muchas culturas la comida es un placer. Entonces sería placer, poder y riquezas. Recordemos además que Mateo, el autor del Evangelio, escribe para cristianos provenientes del judaísmo. Escribe para cristianos provenientes del judaísmo y coloca estas 3 figuras con los 3 dioses paganos más representativos: el dios del placer, Baal; el dios del poder, Moloch; y el dios de las riquezas, Mamón. ¿Listo? Baal, Moloch y Mamón. Esos 3 grandes dioses representativos del paganismo, opuestos al judaísmo, porque recordemos que los primeros cristianos eran cristianos judíos, ¿no? No es que ahora eran cristianos y ya leían solo el Nuevo Testamento, primero que no existía, y ya se olvidaron del judaísmo. No, eran cristianos judíos, cristianos provenientes del judaísmo. Así que las figuras que aparecen aquí son totalmente válidas y representativas respecto a lo que se opone al Dios verdadero, que es el Dios de Israel. El mismo Dios de Jesús, el mismo Jesús, si queremos hablar de Trinidad. Listo. Entonces, la comida es un placer, el poder y las riquezas. Placer, poder, riquezas. Los 3 dioses más representativos, las 3 grandes tentaciones para cualquier creyente, para cualquier cristiano. Para ti, que me estás escuchando. Una tentación primera: placer. El Baal. Bueno, el Baal era un nombre genérico también que utilizaban muchos. El Baal, el dios del placer. ¿Cuántas veces o en cuántas ocasiones en tu vida, pues, ha llegado esa tentación? ¿Cuántas que recuerdes tú? Que tú digas, wow, sentí la tentación del placer. Y ojo, no quiero que asocies el placer únicamente al placer erótico, el placer sexual, al placer corporal, íntimo, sexual. No se está asociando solo a eso. Claro, eso es un tipo de placer, pero hay diferentes tipos de placer. La comida es un placer, dormir hasta tarde es un placer, quedarse sentado es placentero, estar recostado en una hamaca es placentero. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿es pecado quedarme acostado? Es una tentación si tú prefieres quedarte acostado y no colaborar con tu esposo, con tu esposa, y no hacer lo que te corresponde en tu casa. Es decir, también limpiar el piso, también hacer la comida, porque no se limita solo a uno de la casa. No se limita solo a ella, no se limita solo a él. Entonces, es una tentación cuando tú prefieres eso que hacer lo correcto. Prefieres quedarte viendo el partido, por más bueno que esté. Hablando del partido, en estos días se va a jugar la final de la Copa América. Mira, había uno que estaba, pues, ya claro que llegaba a la final, y el otro fue sorpresa, entre comillas, porque bueno, es que sí es, ¿no? Entonces, mira, resulta que tú prefieres quedarte viendo el fútbol, quedarte viendo el partido de la final de la Copa América, de la final de la Eurocopa, y no salir a compartir con tus hijos. Es una tentación, claro que es una tentación, porque a ti te fascina el fútbol, para los que les gusta el fútbol. Y resulta que también te gusta compartir con tus hijos. Pero es que mis hijos los voy a tener siempre. En cambio la final no se repite. Sí, claro, se repite, después la puedes ver en repetición, pues no es lo mismo. Bueno, es una tentación. Es una tentación quedarse dormido hasta tarde, quedarse viendo televisión hasta tarde y no ir a la celebración eucarística si tú eres católico. Es una tentación, evidentemente. Es una tentación poder ver series ahí en el televisor con la aplicación que tengas y no compartir y no conversar con tu esposo o con tu esposa. Es una tentación. Es un placer, porque a quien no le gusta, bueno, serán pocos, a quien no le gusta estar acostado viendo televisión, acostada viendo televisión. Es una tentación. El placer.
El placer de la comida, el placer de dormir, el placer de vestirse también, el placer sexual también. Es una tentación. ¿Cuántas cosas en tu vida te están generando placer? Te están generando algo placentero, algo genial, y tú no estás centrando tus ojos en lo importante, sino solo en lo placentero. ¿Tienes esa tentación? ¿Qué te produce placer y te está alejando de tu familia? ¿Qué te produce placer y te está alejando de lo correcto que debes hacer? ¿Qué te produce placer y te está alejando de lo bueno que debes hacer? ¿Qué en tu vida hoy te produce placer y no te está generando cosas agradables, cosas geniales, cosas buenas? Entonces, es esa primera tentación, la del placer. El Dios del placer, Baal. Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en panes. Cuando sintió hambre, se le acercó el tentador. Es decir, la tentación viene cuando tú tienes una necesidad, cuando tú tienes algo que quieres cubrir en tu vida, con comida, con sexo, con alcohol, con drogas, con dormir más, no sé. Cuando tú necesitas eso, es la tentación. Porque la tentación tiene que ser agradable. Porque la tentación tiene que ser más buena que la realidad. Si esa tentación no es más agradable, más buena que la realidad que estás viviendo, pues sencillamente no es una tentación. Sería un sacrificio. ¿Listo? Siguiente tentación. Dice que te lances de lo más alto del templo. Que te lances de lo más alto, del alero del templo. Porque está escrito, a sus ángeles enviará. ¿Y por qué le dice porque está escrito? Porque la primera tentación Jesús le respondió con la palabra. Entonces el tentador dice, pues yo también te voy a traer la palabra, porque uno puede justificar muchas cosas con la Biblia. Yo conozco mucha gente que coge la Biblia y justifica, santísimo Dios, lo que es y lo que no es. Y hacen unas interpretaciones, santo Dios, que casi que hablan de la Santísima Cuadridad. Casi que. Sí, hacen unas cosas maravillosamente equivocadas para su propio beneficio. Entonces, la siguiente tentación es la del poder. Hay que ser sinceros. A mucha gente, no voy a decir a todos, a mucha gente le fascina el poder. Desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y le gusta el poder. Y están bien con el poder. Sí, empecemos de cosas muy sencillas. A ti te gusta que tu esposa, que tu esposo, que tus hijos, pues te obedezcan. Eso es poder. Te gusta que, no sé, que te rindan pleitesía cuando llegas al trabajo, que todos te respeten. Eso es poder. Eso es poder. A la gran mayoría de personas, pues, les agrada eso. Les gusta ese tipo de poder. No a todo mundo, me dirás tú, pero a la gran mayoría de personas les gusta el poder. Entonces, el poder no es que sea malo. El problema es cuando por esa tentación del poder, por tú buscar poder, estás dañando a los demás. Y aquí hay algo muy particular. El segundo dios, te decía, verás memoria, ¿cómo se llamaba? Si el primero era el Baal, el tercero era Mamón, el segundo ¿cómo se llamaba? A ver, alternativa. Balak, alternativa B. Moloch, alternativa C. Estión. Moloch, listo. Moloch. Entonces, ese segundo dios, pagano, opuesto al Dios de Israel, tiene una característica. Moloch, el dios del placer, tenía una particularidad. Él exigía el sacrificio de víctimas. Exigía el sacrificio de víctimas. No es que le sacrificaban víctimas porque quería uno, no. A diferencia de los otros dioses, para la mentalidad de la época, él exigía que le sacrifiquen víctimas. Y mira qué interesante es, tristemente interesante, cuando tú buscas el poder, siempre vas a terminar sacrificando víctimas. Cuando tú anhelas el poder, cuando tú quieres tener el poder en tu vida, siempre vas a terminar sacrificando a alguien. Cuando tú quieres ser el que manda, el que tiene la última palabra en tu casa, vas a tener que sacrificar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos o no sé con quién más es que vivas tú. No se trata de no decir nada.
entonces no tengo que hablar para no, tú tienes que dar indicaciones, pero cuando tú anhelas el poder y quieres ser el único que tiene la palabra en tu casa, vas a sacrificar a alguien. Cuando tú quieres llegar al puesto que tanto anhelas y no te importa pasar por quien sea, vas a tener que sacrificar a tus compañeros. A veces sacrificas a tu familia por tener ese poder. A veces sacrificas a las personas que más te aman, a las personas que te apoyan, por estar en una posición de poder. Sencillamente. Porque cuando anhelas tanto el poder, resulta que tienes que sacrificar a personas inocentes para poder alcanzarlo. Ojo, es cuando lo anhelas, es cuando estás dispuesto a hacer lo que sea. Tú debes saber llevar a las personas, debes saber conducir a las personas, debes saber entender y que las personas puedan opinar y que su opinión valga. Existen trabajos donde el jefe, Dios mío, no es un líder, no es un servidor, es un capataz. Y que nadie puede contradecirlo. Y tristemente todos lo respetan, entre comillas, por temor. Por temor a un puesto, por temor a alguna cosa, hasta cierto punto, porque eso ya se puede denunciar. En cualquier parte del mundo. Bueno, en la gran mayoría del mundo. Entonces, segundo Dios, segunda tentación, el poder. ¿Qué tanto poder quieres en tu vida? ¿Qué tanto poder quieres tú? Es que si yo fuera tal cosa, ahí sí. Es que si yo tuviera tal cosa, ahí sí me escucharían, ahí sí les haría entender, ahí sí sufrirían lo que yo sufrí. Ese es el poder que muchas veces las personas están buscando. Ese es el poder que muchas veces los demás están buscando. ¿Tu vida está llena de esa búsqueda de poder? ¿O tu vida está llena de cosas bonitas, de cosas agradables, de cosas interesantes, o solo de cosas que te dan placer, que te dan poder únicamente a ti? Listo. Segundo Dios, como te dije, el Dios del poder. Se llama Moloch y le fascina que le sacrifiques víctimas. Vamos a ver cómo lo haces entonces en tu vida si realmente quieres servir a ese Dios. Tercera tentación. Si tú te arrodillas y me adoras, te voy a dar todo esto. Las riquezas. Yo quisiera hacer una claridad. El problema no es el dinero. El problema está cómo lo usemos y de dónde lo saquemos también. El problema no es el dinero. Sí, el dinero es una tentación. Es una tentación grande. Estamos hablando de Mateo, pero ya Lucas lo decía en su contexto, que la tentación más grande para el creyente, para el cristiano, era el dinero, porque te hacía creer que te puede dar la seguridad que únicamente Dios te puede dar. Ya lo decía pues Lucas en todo el contexto de la obra lucana. Pero volviendo acá a Mateo, las riquezas. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Personas que se matan trabajando día tras día, porque su familia sea de un nivel socioeconómico el doble, el triple del que fueron ellos, y que sus hijos estén en el mejor colegio y que tengan la mejor casa, el mejor carro, las mejores vacaciones. Y resulta que solo en esas mejores vacaciones, que son una semana, 10 días, 15 días, medio se hablan porque se la pasan con el mejor celular en la mano. No te estoy diciendo que el problema sea tener una buena casa, que no hay que trabajar por una buena casa. No te estoy diciendo que no hay que trabajar por un buen carro. Claro, trabaja. Si tu prioridad es esa, si tú eres feliz con eso, pero por encima de todo eso, lo que une a tu familia no es el dinero. Te voy a decir una cosa que yo le digo a todo mundo. Lo más fácil para conseguir en una familia es dinero. De buena forma o de mala forma, dinero lo consigues. Pero comprensión, respeto, confianza, seguridad, amor, empatía, solidaridad, unión, eso no te lo trae el dinero. Trabaja duro. Pero si tú por darle un estrato socioeconómico nivel 6, casi no ves a tus hijos, pues dale un estrato nivel 4 y velos un poquito más. Si tú por tener la última camioneta que resulta que casi que vuela, no ves a tus hijos, pues mejor ten una camioneta menos complicada o un auto, pero comparte ese auto donde vayan apretaditos con tus hijos, no sé, pero compartan eso. A veces nos desvivimos
por las cosas, a veces nos desvivimos por lo material y olvidamos que lo más importante es lo que llevamos en el corazón, lo que llevamos en nuestras emociones, y lo más importante son las personas que están a nuestro alrededor. Sencillamente, el dinero no es lo más importante. Yo le pongo a la gente siempre este ejemplo. Absurdo puede sonar, pero si quieres tómalo para tu vida. Si en este momento yo te digo, te voy a dar un maletín, una maleta gigante, llena con $50 millones, libres de impuestos, totalmente legales, van a ser para ti. Si yo te los doy $50 millones, imagínate qué harías con $50 millones. Haz la cuenta, empieza a soñar, empieza a armar burbujas, empieza a armar globos en este momento. $50 millones legales, libres de impuestos. No vas a declarar renta por ellos. Ahí está, te lo pongo así todavía. Imagina, es un imaginario, ¿no? Así que en el imaginario todo puede pasar. En la vida real hay que declarar renta por todo. Pero en ese imaginario, $50 millones legales, libres de impuestos, intactos para ti. Pero solo hay una condición: que en el momento que tomes la maleta y ya sea tuyo ese dinero, la persona que más amas en esta vida va a tener una enfermedad incurable y dolorosa. Solo es esa condición, no más. Pero esos 50 millones son tuyos. Te pregunto, ¿tú lo recibirías? ¿Tú recibirías ese dinero a cambio de la salud y tranquilidad de esa persona que tanto amas? Resulta que no, ¿cierto? Yo me imagino que quizá alguien dirá que sí, pero yo no lo haría. Y este ejercicio mental es para que te des cuenta que hay cosas más importantes que el dinero. Sí, el dinero es importante, pero hay cosas que valen mucho más que el dinero, mucho más importantes que eso. Y a veces el dinero, la riqueza se han vuelto una tentación. Queremos tener el último celular, queremos tener lo último, queremos tener la ropa de marca, queremos tener... Sí, mira, yo no tengo problema con el último celular, con la ropa de marca, con la seda, con el lino. Yo no tengo lío con el oro, con la plata. Yo no tengo ningún problema. El problema está que tú, por querer tener eso, sacrifiques lo que realmente es valioso en tu vida. Listo, cuidado con caer en esa tentación. Cuidado con caer en esa tentación. Esas son las 3 tentaciones explícitas que nos habla este texto. Y la implícita que usted nos dijo. Pues la implícita la dejo debiendo. ¿Para cuándo? Pues si nos vamos a encontrar por aquí una vez más, o si nos encontramos en alguna conferencia, en tu comunidad, en algún lado, pues te explico la implícita que es particular, que está ahí, que tiene que ver con la identidad de Jesús. Pidámosle a Dios entonces que sea Él quien nos acompañe cada día. Pidámosle a Dios entonces que sea Él el que nos ayude a no caer en la tentación, y para no caerlo hay que estar completamente seguros que somos hijos de Dios y que Dios nos va a cuidar y nos va a proveer en todo lo que nuestra vida necesite para ser feliz. Ya sabes, mi nombre es César Peña y estuvimos aquí en Viviendo la Palabra. Comparte esto, que será de mucha ayuda para todas aquellas personas que están pasando hoy por alguna tentación. Y no te olvides, porque hay más de una razón para vivir feliz. Viviendo la Palabra, un espacio de formación y reflexión para tu vida. Conduce César Peña, profesional en ciencias bíblicas. Deja que Dios hable a tu corazón. Viviendo la Palabra.